¿Te imaginas vencer a un ejército 200.000 bárbaros con solo 30.000 hombres? Flavio Aetio lo logró. Descubre la estrategia militar que le permitió derrotar a los hunos en el Imperio Romano tardío. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el Imperio Romano, ese gigante que alguna vez dominó el Mediterráneo, en el siglo V después de Cristo. Ya no es la potencia imparable que conociste en la escuela. Las fronteras se desmoronan, amenazadas por tribus bárbaras desde el norte y el este. El poder central, debilitado por años de guerras civiles y divisiones internas, apenas puede controlar sus vastas posesiones. Ves cómo la opulencia de Roma se desvanece, reemplazada por una atmósfera de incertidumbre y decadencia. El ejército romano, otrora invencible, está diezmado por la corrupción y la falta de recursos. Los soldados, a menudo mal pagados y mal equipados, son reclutados entre las poblaciones bárbaras, lo que debilita aún más su lealtad al imperio. La administración es ineficaz, la economía se tambalea, y la nobleza romana, más interesada en sus propias luchas de poder que en el bienestar del imperio, se dedica a la intriga y la traición. Tú ves la fragilidad del sistema. En este contexto de crisis, la figura de Aecio emerge como un rayo de esperanza, un estratega militar excepcional que se enfrenta a la amenaza de los hunos, una de las tribus bárbaras más temibles de la época. Su tarea es monumental: proteger al Imperio Romano de Occidente de una invasión que podría significar su total destrucción. Piensa en la presión, la responsabilidad que recae sobre sus hombros en este momento crucial de la historia. Pues bien, ¿de dónde surgieron estos temibles guerreros que pusieron en jaque al imperio? Los hunos, un pueblo nómada de origen asiático, irrumpieron en Europa desde las vastas estepas del norte del Mar Negro. Imagina a miles de jinetes, cruzando llanuras infinitas, sus caballos fuertes y resistentes, sus arcos tensos, listos para la batalla. Su llegada fue como un vendaval, arrasando todo a su paso, sembrando el terror entre los pueblos establecidos. Su avance fue imparable, sometiendo a tribus germánicas y presionando las fronteras del Imperio Romano. No eran solo guerreros feroces, sino también excelentes estrategas, capaces de coordinar movimientos a gran escala, aprovechando la movilidad que les proporcionaban sus caballos. Piensa en la imagen de una formación de jinetes hunos, una fuerza devastadora que barría todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Su expansión se extendió a lo largo de varios siglos, conquistando territorios y sometiendo a pueblos enteros. Recuerda que su impacto no se limitó a la fuerza bruta. La capacidad de los hunos para aterrorizar y desmoralizar a sus enemigos fue una herramienta tan poderosa como sus armas. Su reputación precedía a su llegada, preparando el terreno para la conquista antes incluso de que sus ejércitos aparecieran. Pero detrás de la fuerza bruta de los hunos estaba Atila, un líder carismático y despiadado que supo aprovechar la fragmentación del Imperio Romano. Imagina a este hombre, tú, un jinete imponente, con mirada penetrante y una aura de poder que intimidaba a sus propios guerreros. Atila no solo era un gran estratega militar, sino también un hábil negociador, capaz de forjar alianzas y sembrar el terror a partes iguales. Su ambición era incontenible: quería dominar Europa occidental y reconstruir el gran imperio de los hunos. Su apodo, el azote de Dios, no era una exageración. Las campañas militares de Atila fueron devastadoras, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Ciudades enteras fueron arrasadas, poblaciones diezmadas, y el miedo se apoderó de todo el imperio. Él no se conformaba con simples victorias militares. Quería imponer su voluntad, crear un imperio que se extendiera desde las estepas asiáticas hasta el corazón de Europa. Atila soñaba con un imperio unificado, un nuevo orden mundial bajo su férreo control. Para él, el imperio romano era un obstáculo, un gigante herido pero aún peligroso que debía ser derrotado y desmembrado. No le bastaba con la rapiña y el saqueo, buscaba la dominación total, la imposición de su cultura y su ley sobre los pueblos conquistados. Su ambición era tan grande como el terror que inspiraba. Pero ¿quién era este Flavio Aecio que se enfrentó a la furia una? Tú, imagínate un joven de origen bárbaro, un alaño, trepando posiciones en la compleja corte romana. Su habilidad militar, forjada en las duras batallas de su juventud, llamó la atención de poderosos generales. No era solo fuerza bruta, sino estrategia y astucia lo que lo caracterizaba. Su ascenso no fue fácil. ¿Te imaginas las intrigas palaciegas, las traiciones, las alianzas cambiantes? Aecio navegó estas aguas turbulentas con una mezcla de lealtad, ambición y, sobre todo, un talento innato para la guerra. Escaló rangos, ganando la confianza y el temor de emperadores y rivales por igual. Recuerda que su origen bárbaro,
que podría haber sido un obstáculo, se convirtió en una ventaja. Entendía las tácticas de los enemigos del imperio, sus puntos fuertes y débiles. Esta comprensión le permitió diseñar estrategias que otros generales romanos no podían concebir, estrategias que salvarían al imperio en más de una ocasión. Imagina el imperio romano de Occidente en ese momento. Tú, un gigante herido, desgarrado por las luchas internas. No era un ejército unido, sino una colección de facciones, cada una con sus propios intereses y ambiciones. La corte romana, un hervidero de intrigas y conspiraciones, donde la lealtad era un bien escaso y la traición, moneda corriente. El emperador, a menudo una figura débil, manipulado por poderosos generales o senadores. El ejército, otrora la fuerza invencible de Roma, estaba debilitado por la corrupción y la falta de disciplina. Los soldados, mal pagados y desmoralizados, a menudo se rebelaban contra sus propios comandantes o se dejaban comprar por el mejor postor. La falta de una fuerza militar centralizada y eficiente facilitaba las invasiones bárbaras, que se volvían cada vez más frecuentes y devastadoras. Las fronteras del imperio estaban cada vez más permeables, azotadas por las incursiones de los bárbaros. Los pueblos germánicos, presionados por otros pueblos nómadas del este, buscaban tierras y riquezas dentro del imperio, encontrando una resistencia débil y desorganizada. Esta debilidad interna del Imperio Romano de Occidente fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de figuras como Aecio, hombres capaces de aprovechar el caos y la inestabilidad para forjar su propio destino. Así que, imagínate, el Imperio Romano, herido, pero Aecio, un estratega brillante, está a la altura del desafío. No se trata de una batalla campal inmediata. Primero, observa al enemigo, estudia sus movimientos. Tú ves cómo sus enormes hordas unas se acercan, pero Aecio no se precipita. Su estrategia es la defensa, el desgaste, la espera del momento oportuno. Necesita preparar el terreno. Piensa en las fortalezas romanas, en las defensas naturales, en los ríos y los terrenos pantanosos. Aecio los utiliza a su favor, convirtiéndolos en obstáculos impenetrables para la caballería una. No se trata de una confrontación directa, sino de una guerra de desgaste, de pequeños enfrentamientos para debilitar al enemigo. Tú eres testigo de cómo Aecio elige cuidadosamente sus batallas. Cada escaramuza es una oportunidad para estudiar al enemigo, para debilitarlo, para minar su moral. Aecio sabe que la paciencia y la estrategia son sus mejores armas. Tú ves cómo sus tropas, aunque superadas en número, luchan con valentía y disciplina, aprovechando cada ventaja del terreno. El objetivo no es aniquilar al enemigo de golpe, sino desgastarlo, prepararse para el choque final. Ahora, imagínate el escenario, los campos cataláunicos. No era un campo abierto cualquiera, ¿verdad? Era un terreno complejo, un mosaico de colinas onduladas, valles estrechos y ríos serpenteantes. Aecio conocía bien la zona, sabía que podía aprovechar su topografía para su ventaja. Observa cómo esos ríos, aunque parecían obstáculos, podían convertirse en trampas para la caballería una, ralentizando su avance y fragmentando sus líneas. Piensa en la importancia de esos valles. Eran angostos, ideales para emboscar a las hordas unas, que se movían en grandes masas. Aecio, con su conocimiento del terreno, podría canalizar el avance enemigo, obligándolos a luchar en espacios reducidos, donde su superioridad numérica sería menos efectiva. En esos lugares, tus 30.000 hombres podrían enfrentarse a grupos más pequeños de unos, obteniendo así una ventaja decisiva. Y no olvides los bosques dispersos que salpicaban la llanura. Estos no eran solo simples árboles, sino que ofrecían cobertura, puntos de ocultación para las tropas romanas, permitiéndoles lanzar ataques sorpresa y retirarse con rapidez si era necesario. Aecio, maestro de la guerra de guerrillas, sabía cómo usar estos recursos naturales a su favor, convirtiendo el terreno en un arma más contra los hunos. Pero, ¿de quiénes estaba formado el ejército de Aecio? No solo de legionarios romanos, amigo. Piensa en una fuerza heterogénea, una mezcla de culturas y estilos de combate. Había, por supuesto, legiones romanas, la columna vertebral del ejército, con sus veteranos experimentados y su disciplina férrea. Pero también estaban las auxiliares, unidades reclutadas entre los pueblos aliados del imperio, como los godos, los francos, los alanos, cada uno con sus propias tácticas y armas. Los godos, por ejemplo, eran famosos por su caballería, guerreros a caballo implacables que podían sembrar el caos en las filas enemigas. Los francos, con su fuerza bruta y su valentía legendaria, formaban una infantería de élite, mientras que los alanos,
expertos jinetes, aportaban su movilidad y rapidez a la estrategia de Aecio. Imagina la coordinación necesaria para unificar a tan diversa tropa. Esta mezcla, aunque a primera vista pudiera parecer una debilidad, era en realidad una gran fortaleza. La diversidad de Aecio le daba flexibilidad táctica. Podía adaptar sus estrategias a las circunstancias, aprovechando las fortalezas de cada grupo. Un ejército monolítico habría sido más vulnerable, más predecible. Aecio, en cambio, tenía una fuerza adaptable, un verdadero crisol de habilidades militares. Pero, ¿y el ejército uno? Atila lideraba una fuerza de choque brutal, una horda compuesta por diferentes tribus nómadas. Imagínate, hunos, alanos, ostrogodos, una mezcla explosiva de guerreros feroces, montados en sus veloces caballos, armados con arcos y flechas, lanzas y espadas curvas. Su movilidad era su mayor arma, capaces de realizar rápidas incursiones y desaparecer con la misma velocidad. Su táctica era sencilla pero efectiva: aprovechar su superior movilidad para rodear al enemigo, desgastarlo con constantes ataques de caballería y flechas, y finalmente, romper sus líneas con una carga devastadora. Atila era un maestro de la guerra de movimiento, un estratega que utilizaba el terreno a su favor, evitando batallas campales directas a menos que tuviera una clara ventaja. A diferencia de los romanos, que confiaban en la formación y la disciplina, los hunos eran impredecibles, rápidos y brutales. Su fuerza residía en su capacidad de adaptación y en el terror que inspiraban. La disciplina romana, tan efectiva en otras ocasiones, se enfrentaba a una fuerza que no se regía por las mismas reglas, una fuerza que se alimentaba del caos y la sorpresa. Pero ahí estaban, tú frente a la inmensidad del ejército huno. Un mar de guerreros bárbaros, un rugido ensordecedor que te helaría la sangre si no fueras Flavio Aecio, el último bastión del Imperio Romano. Veía sus lanzas, sus espadas, sus rostros pintados con ferocidad, y la tierra misma temblaba bajo el peso de su avance implacable. El choque era inminente, un choque de titanes que decidiría el destino de Roma. La tierra retumbaba con el galope de miles de caballos, el fragor de las armas chocando, las flechas silbando por el aire como avispas furiosas. El primer contacto fue brutal, un torbellino de acero y sangre. Tus legiones, disciplinadas y entrenadas, se enfrentaron al ímpetu salvaje de los hunos. Era una danza mortal, un ballet de muerte bajo el cielo gris y amenazante. El rugido de la batalla era ensordecedor, un infierno de gritos, gemidos y el choque metálico de las armas. A pesar del número abrumador de enemigos, tus hombres se mantenían firmes, cada uno un muro de acero contra la embestida bárbara. La estrategia de Aecio, cuidadosamente planeada, comenzaba a dar sus frutos. La disciplina romana contra la furia una lucha por la supervivencia del imperio. Pero Aecio no se dejó intimidar. Su estrategia era tan audaz como la inmensidad del ejército huno. Sabía que enfrentarlos directamente sería un suicidio. En lugar de eso, escogió una posición defensiva estratégica, aprovechando el terreno para su ventaja. Imagínate, tú, la formación romana, compacta y disciplinada, aguardando el embate en un terreno accidentado, dificultando el avance de la caballería huna. La clave residía en la paciencia y la precisión. Aecio no buscaba una batalla campal, sino desgastar al enemigo, aprovechar sus debilidades. Mientras los hunos cargaban con furia, él esperaba el momento oportuno para contraatacar. Observa cómo, tú, la disciplina romana, la superioridad táctica, se convertirían en las armas secretas de Aecio contra la barbarie huna. El terreno, un laberinto de colinas y barrancos, jugó un papel crucial. Los hunos, acostumbrados a las llanuras abiertas, se vieron frenados y desorganizados por la geografía. Piensa, tú, en la confusión y el caos que eso provocó en sus filas. Aecio, desde su posición privilegiada, observaba cada movimiento, esperando el instante preciso para lanzar su contraofensiva. Una vez desorganizado el enemigo, la victoria estaría al alcance de la mano. Así, en medio del fragor de la batalla, la muerte de algunos líderes hunos, figuras clave en la estructura de mando, se convirtió en un punto de inflexión. Ver caer a sus jefes, a aquellos que les habían prometido la victoria y el botín, sembró la duda y el desconcierto en las filas hunas. Tú podrías imaginar el pánico silencioso que se extendió como una sombra entre los guerreros, la incertidumbre que carcomía la confianza en su propia fuerza. La disciplina, hasta entonces férrea, empezó a quebrarse. El rugido de la batalla, que antes era un grito de furia y conquista, ahora se mezclaba con gemidos de terror y el sonido de armas cayendo al suelo. La estrategia de Aecio, aparentemente tan arriesgada,
estaba dando sus frutos. La confusión reinaba entre los hunos, y esa confusión fue su perdición. La muerte de sus líderes no solo significó una pérdida de fuerza militar, sino un golpe devastador a la moral. Tú comprenderás lo crucial que es la confianza en el mando para un ejército, especialmente uno tan dependiente de la fuerza y la ferocidad como el ejército huno. Sin esa confianza, sin la certeza de la victoria prometida por sus líderes, la valentía se convirtió en miedo, y la unidad en dispersión. La retirada una fue caótica. Imagínate la escena, miles de guerreros, desmoralizados tras la derrota, huyendo a través de un paisaje devastado. El orden se había disuelto, la disciplina militar se había desvanecido, dando paso al pánico. Atila, el temible rey de los hunos, observaba la desbandada con una mezcla de furia y desilusión. Su plan, tan meticulosamente elaborado, había fracasado. La victoria, tan cerca, se había esfumado. La derrota ante Flavio Aetio no fue solo una batalla perdida, fue un golpe devastador a la reputación de Atila, el terror de Europa. Su invicto ejército, temido por todo el continente, había sido derrotado por un ejército romano menor en número. Las noticias de la derrota se propagaron como la pólvora, debilitando su poder y sembrando la duda entre sus aliados y súbditos. El mito de la invencibilidad una se había roto. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Atila, aunque seguía siendo una fuerza a considerar, ya no era el poderío indomable que había sido. Sus planes de conquista se vieron truncados, obligándole a reconsiderar su estrategia y a aceptar que la conquista total del Imperio Romano era una tarea demasiado ambiciosa, al menos por el momento. La victoria pírrica de Aetio había cambiado el curso de la historia. La derrota de Atila supuso un punto de inflexión. Piensa en ello, el terrorífico rey de los hunos, hasta entonces imparable, había sido detenido. Su ejército, diezmado y desmoralizado, se retiraba dejando un rastro de destrucción, pero ya no con la misma fiereza. El equilibrio de poder en Europa se había tambaleado, pero ahora, con Atila debilitado, la amenaza una se desvanecía, al menos por un tiempo. Para el Imperio Romano de Occidente, la victoria fue un respiro necesario. Aunque las heridas de la guerra aún sangraban, la amenaza inmediata de invasión había disminuido considerablemente. La victoria en los campos cataláunicos reforzó, aunque temporalmente, la autoridad del imperio y frenó la expansión una, que ya nunca más alcanzaría tal poderío. ¿Te imaginas el alivio en Roma tras este triunfo? Sin embargo, la victoria no fue total. El Imperio Romano de Occidente seguía siendo débil y fragmentado, vulnerable a nuevas amenazas internas y externas. La batalla, aunque decisiva, no resolvió los problemas estructurales que aquejaban al imperio. Atila y los hunos se habían retirado, pero el peligro no había desaparecido por completo. La victoria fue un triunfo estratégico, pero no un remedio para todos los males. Pero, ¿quién fue realmente Flavio Aecio? Para ti, ¿un héroe o un traidor? Su victoria en los campos cataláunicos lo consagró como el salvador del Imperio Romano de Occidente, pero su vida estuvo plagada de intrigas y alianzas cambiantes. Recuerda que Aecio, aunque romano, colaboró con los visigodos, enemigos jurados de Roma, para debilitar a los hunos. ¿Fue una estrategia brillante o una traición imperdonable? Su ambición era innegable, y su ascenso al poder estuvo marcado por la violencia y la manipulación política. Aecio jugó con todas las facciones, cambiando de bando según convenía a sus intereses. Para ti, ¿justifica el fin los medios? ¿Su victoria sobre Atila borra las manchas de su pasado? Debates interminables han rodeado su figura, y probablemente nunca exista una respuesta definitiva. Tras su muerte, el Imperio Romano de Occidente se hundió aún más rápido en el caos. Algunos historiadores argumentan que su muerte dejó un vacío de poder que aceleró su caída. Otros, en cambio, ven su figura como un último destello de gloria, un intento desesperado por salvar un imperio ya agonizante. ¿Tú, qué opinas? Así que, ¿qué piensas tú sobre Aecio? Su figura es compleja, ¿verdad? Un general brillante, capaz de derrotar a un ejército uno mucho mayor, pero también un hombre envuelto en intrigas políticas, capaz de traicionar y ser traicionado. Su legado es, por lo tanto, una mezcla de admiración y controversia. Sin embargo, su importancia histórica es innegable. Aecio evitó la caída de Roma occidental durante décadas, enfrentando la brutalidad de Atila y sus hordas. Imagina lo diferente que hubiese sido la historia de Europa si él no hubiese existido. Quizás el imperio hubiese caído mucho antes. Su victoria en los campos cataláunicos no fue solo una batalla militar,
Fue un triunfo estratégico que cambió el curso de la historia. Piensa en ello. 30.000 romanos contra 200.000 hunos, una hazaña asombrosa. Esa victoria frenó el avance bárbaro por un tiempo crucial, permitiendo que el Imperio Romano de Occidente se mantuviera en pie un poco más. Por eso, aunque su vida estuvo llena de sombras y decisiones cuestionables, el legado de Flavio Aecio permanece como un hito en la historia romana. Fue un hombre de su tiempo, con sus virtudes y defectos, pero sin duda, un jugador clave en un momento crucial de la historia de Occidente. ¿Qué opinas tú? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Flavio Aecio. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles de la historia. ¿Qué te pareció su estrategia militar?